Disculpen mi paraguas, ya sé que soy una émula de Mary Poppins, pero tengo alergia al sol y no nos conviene ni a ustedes ni a mí que se me cierre la garganta y no pueda seguir hablando. Yo soy Julia Santibáñez, soy maestra en letras por la Facultad de Filosofía y Letras y soy coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Tomé la cátedra hace unos poquitos meses y les damos la bienvenida a Carla Morales, que está aquí en la cátedra. Les damos la bienvenida, nos da mucho gusto que haya pues bastante gente, estamos arrancando y nos da mucho gusto que haya un buen número de interesados en estas charlas interdisciplinarias, transdisciplinarias entre letras y ciencia. Hay mucho ahí que nos puede interesar, nos puede inquietar, nos puede arrojar preguntas. Y quiero arrancar leyendo un pequeño fragmento que creo que tiene que ver con el contexto en el que estamos. Es de Clarice Lispector y dice... Una mujer que va en el autobús y ve una escena que la trastorna. Un hombre ciego que está mascando un chicle y por alguna razón esto la sacude. Expulsada de sus propios días, le parecía que las personas en la calle corrían peligro, que se mantenían por un mínimo de equilibrio, por azar, en la oscuridad. Y por un momento, la falta de sentido las dejaba tan libres que ellas no sabían hacia dónde ir. Notar una ausencia de ley fue tan repentino que Ana se aferró al banco de enfrente como si se pudiera caer del tranvía. Voy a editar oralmente. Ella había apaciguado también a la vida, había cuidado tanto que no explotara, mantenía todo en serena comprensión. Separaba a una persona de las otras, las ropas estaban claramente hechas para ser usadas y se podían elegir en el diario la película de la noche. Se podía elegir en el diario la película de la noche, todo hecho de tal modo que un día sucediera al otro. Y un ciego masticando chicle lo había destrozado todo. Sigo adelante, ya se bajó del tranvía y dice, se quedó parada mirando el muro, al fin pudo ubicarse, caminando un poco más a lo largo de la tapia, cruzó los portones del jardín botánico. Y en el jardín botánico, no voy a spoilear nada, en el jardín botánico, digamos que le llega una suerte de revelación sobre lo intenso, lo inesperado, lo fuerte, lo no explicable de la vida en todas sus formas. Y me pareció lindo empezar con eso porque estamos en el jardín botánico y porque aquí nos confronta, estar aquí nos confronta con nuestra humanidad. Y bueno, voy a la parte protocolaria y luego ya nos arrancamos con la charla. Voy a leer el currículum de nuestros dos invitados. Brenda Ríos es ensayista y poeta, estudió letras, imparte talleres de escritura creativa en distintos espacios del país, es autora de una docena de libros, ahí donde la ven chiquita, más de 12 libros. Entre ellos están Olvidar a nadie, Hombres de verdad, La luz artificial de las cosas y un libro que particularmente me encanta, Raras, ensayos sobre el amor, lo femenino y la voluntad creadora. Y el doctor Francisco Vergara, a quien yo no conocía, apenas estoy teniendo el gusto hoy, me estoy haciendo bolas aquí con tantas cosas. Manipular, hice algo, se fue el sonido. Ya. El doctor Francisco Vergara es investigador titular de tiempo completo, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en teoría evolutiva y en estudios históricos, filosóficos y sociológicos de la biología, en particular en sus interacciones disciplinarias con la antropología. Es responsable o colaborador en diversos estudios taxonómicos sistemáticos y evolutivos sobre géneros selectos de la flora en México. O sea, son especialistas en lo que hacen. Brenda en escribir y Francisco en investigar la biología. Y antes de empezar y arrancar, no quiero dejar de agradecer a las instancias que colaboraron con la Cátedra Carlos Fuentes en la elaboración de esta posibilidad de estar aquí. Muy importantemente, el Instituto de Biología, muy importantemente, el Jardín Botánico. Aquí está su director, el doctor Salvador Arias, y su equipo. Muchas gracias. Y nos encanta tener esta posibilidad de deshebrar temas que no se suelen abordar. En general, los cortes son
tajantes entre disciplinas. Y bueno, vamos a arrancar con la conversación y agradezco mucho que esté aquí mi maestra, la doctora Teresa Miaja. No sabía que iba a estar aquí, pero me alegra mucho verla. Y gracias a todos ustedes. ¿Por dónde empezamos, mis queridos Francisco y Brenda? Yo quisiera plantear así un tema, ponerlo sobre la mesa. Cuando estamos en un espacio como este, donde nos damos cuenta que la naturaleza no nos necesita a nosotros, la naturaleza puede vivir perfectamente sin nosotros, es más, vive mejor sin nosotros, pero nosotros sí necesitamos a la naturaleza, en concreto por el tema del ciclo de los animales, pero no solamente a los animales, también a las plantas, a los árboles, a lo que no podemos ver. ¿Cómo conciben, y suéltese cada uno, quisiera que fuera una conversación bastante informal y por tanto divertida, cercana, propositiva, desde sus disciplinas, ¿cómo ven esta relación del ser humano con el mundo de lo no humano? El mundo vivo, no humano. ¿Qué les inquieta? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les fascina? ¿Qué les genera preguntas de esta relación de nosotros humanos que practicamos esto que yo aprendí, esta palabra, el especismo, que es privilegiar una especie, la nuestra, sí, porque nunca privilegiamos la otra, la nuestra por sobre las demás. Nosotros somos los importantes. Si se muere una especie, híjole, qué pena, pero los seres humanos seguimos aquí. En fin, quisiera arrancar por ahí. ¿Qué les inquieta, qué les preocupa, qué les gusta y qué les emociona de esta relación de los seres humanos con el entorno natural? ¿Quién quiere arrancar? No, bueno. Esto es como la primaria. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber venido en este bonito día, en este hermoso lugar. A mí me gustaría seguir un poco, voy a hacer una trampa con la pregunta. Voy a retomar el tema que planteó Julia vinculado al jardín botánico. Me encanta spoilear las historias, así que les cuento rápidamente que este cuento de Clarice se llama Amor. Y ella llega al jardín botánico, y en el jardín botánico de Río, que es muy particular, yo hice la tesis sobre Clarice Lispector y yo hice ese viaje. O sea, es decir, yo me subí a un camión en Río para llegar al jardín botánico, porque yo era de esas investigadoras estudiosas que creían que hay que ir a los lugares donde de preferencia se escribieron algunos relatos, ¿no? Y entonces yo estaba esperando la epifanía. Pero para empezar, el camión maneja muy mal. Digo, el conductor manejaba muy rápido, muy mal. Una señora me dijo, su parada ya se pasó. Así que empezó ahí la epifanía, ¿no? Llegar a prisa. Los helechos son 3 veces más grandes que mi estatura. O sea, en una planta que en México pues normal, en Río pues obviamente todo lo que es la mata atlántica es impresionante, y todo es así, uno se sentía como liliputiense, ¿no? Es decir, todo era gigante y uno dijo, y por eso puedo entender un poco mejor qué pasa con la protagonista de Amor, de que es sobrecogida con la realidad, es decir, la realidad natural, ¿no? La realidad de la naturaleza. Entonces ella empieza a hablar de los procesos del verde, ¿no? Es como si estuviera en hongos, en un viaje inducido, ¿no? Y empiezas, ¿qué verde es eso? Que mira esa cosa que está viva, eso que vive sin mí. Básicamente es un poco lo que ella comprende, y lo que después nos va a impedir, lo que nos oculta a nosotros lectores, es la mayor comprensión que puede tener como ser humano. Ahí cuando ella lo entiende, que se supone, da a entender al inicio, no quiero ahí hacer ejercicios de sobreinterpretación, que está en una crisis marital. Todo apunta, hay una parte bien bella porque dice que abren la puerta de su casa y dice, ¿quiénes son estos niños que me abren la puerta? ¿Por qué se parecen a mí? Habla de sus hijos, ¿no? Y entonces ella está, digamos, en una crisis marital, crisis personal, se enfrenta al mundo del jardín, primero el ciego mascando chicle, luego las plantas, la naturaleza, los animales, que va después retomamos esa historia de los animales, y al final lo que ella descubre, que es una gran verdad, esa nos cierra la puerta a los lectores, ¿no? Entonces, esa sí no se las puedo contar porque yo tampoco supe más que imaginarla,
¿no? Entonces yo creo que lo que a mí me parece sorprendente en algunos autores, que son muchos, ¿no? Muchísimos escritores y poetas, ¿no? Recuerden que Emily Dickinson juntaba hojitas y las ponía en un cuaderno y que apenas se dan a conocer que está para descarga libre, ¿no? Que creo que está en la biblioteca de Oxford, su hermoso, su propio jardín botánico personal, ¿no? Entonces yo creo que esta relación de muchísimos artistas, no solo escritores, sino pintores con lo que ven, ¿no? Recuerden a muchísimos pintores obsesionados con el azul, con cierto color azul como Yves Klein, ¿no? Entonces uno piensa, híjole, y a veces uno da por hecho tanto, ¿no? O sea, uno da por hecho que siempre va a estar el pasto y siempre vamos a tener aire y siempre vamos a tener esta vida que no se ponga en pausa a menos que llegue una pandemia y entonces nos obliga a replantearnos todo, ¿no? Nos obliga a replantear cómo le hacemos para poder cohabitar, cómo podemos para poder imaginarnos un mundo ético que involucre también pues finalmente el estar con otras vidas, ya sea imaginarias o reales, ¿no? Entonces yo iría por ahí, yo iría mucho también por esta sensación de laguna conciencia. Pienso en esta novela de Doris Lessing, que es que se me olvida, creo que es La Superviviente, donde ella habla es una novela distópica, entonces yo la leí, la volví a leer en la pandemia para el ánimo, y es eso, ahí sí, la Doris Lessing fue muy criticada por esa novela porque tiene un final bastante holístico, ¿no? O sea, es decir, la Nobel de Literatura tuvo un final holístico, donde la mujer que está a cargo, donde es la única sobreviviente de la ciudad en ruinas, donde todo el mundo ya se fue porque hay algo, nunca sabemos qué es la amenaza y todo el mundo se va, menos ella, y ella encuentra dentro de esa casa donde se queda un umbral, ¿no? Entonces uno se imagina que ese umbral responde a unos espacios alternos y eso ya está mezclado ahí con una cuestión muchísimo más elaborada que la naturaleza, ¿no? La naturaleza, digamos, la naturaleza oculta o la naturaleza del inconsciente o la naturaleza de estas realidades alternas. Entonces, bueno, solo les cuento que si le quieren echar un ojo les va a gustar, aunque después se les alce la ceja con ese final por el cual fue duramente criticada por sus contemporáneos. Gracias. Bien, pues yo voy a contestar la pregunta de manera breve. Mi contestación la voy a buscar en medio de un par o tres observaciones tangenciales, periféricas, que me parece que son importantes para ubicarme yo dentro de la invitación a participar en esta cátedra, con el título de Bestiarios como concepto central articulador, ¿no? Entonces, primero, en relación al Lispector, me parece interesante como para pensar también en términos laterales, tangenciales sobre su vida. A mí me impacta un par de aspectos de su biografía. La condición migratoria de su familia, originaria de Ucrania, y avecindad en Brasil, y luego el hecho de que después de haber tenido una carrera bastante notable, exitosa, reconocida en su país y fuera de él, ella sufre un accidente, un desafortunado momento en el cual se queda dormida con una colilla de cigarro encendida, y esto lleva el desenlace es un incendio en su habitación, y el hecho de que ella sufre quemaduras importantes que incluso la dejan con unas dificultades importantes para usar sus manos, ¿no? En particular una de ellas con la que escribía. Entonces la observación es que a fin de cuentas ahí hay una conexión con el producto industrial, pero al mismo tiempo también social, cultural, que es el tabaco que se fuma, ¿no? Entonces, la existencia en la vida del Lispector de ese producto derivado de un vegetal la pone cerca de la muerte, y no estoy seguro si ella reflexionó en alguna ocasión sobre este punto, ¿no? Habiendo hecho ya la alusión a este muy lindo cuento Amor, en el cual el jardín botánico tiene este papel que ya ha sido narrado Entonces, la segunda cosa que quería decir es que pues no solo es Lispector la que habla de jardines botánicos incluidos en la idea de bestiario, haciendo una recuperación de referencias y demás para el día de hoy. Recordaba yo en días previos que
tenemos a Julio Cortázar con este maravilloso cuento Axolotl, donde precisamente el personaje del cuento tiene esta relación muy íntima de observación meticulosa de la estructura morfológica, anatómica de estos ajolotes que están en unos acuarios en el jardín de plantas de París, ¿no? Entonces también allí hay otra vinculación interesante en la literatura hispanoamericana con los jardines botánicos, y de hecho hay aparte un cuento que lleva ese título, Bestiario, de Cortázar, que le dio título a un libro, que también una compilación de cuentos que se llamó Bestiario, y ahí también aparecen unos personajes infantiles en una casa, una especie de casa de campo, donde están descansando, donde hay un tigre suelto, y ellos, los niños, se dedican a hacer herbarios y a hacer otro tipo de prácticas que podríamos asociar a la historia natural, ¿no? Entonces, creo que esos recordatorios también de estos elementos, digamos, obras propias de un canon literario hispanoamericano que hacen alusión a los jardines y a los bestiarios, me parecía que era bueno mencionarlos, ¿no? También pensando en las cosas que dijo Natalia Durán en la sesión pasada, ¿no? Que tuve la oportunidad de verla esta mañana. Entonces, bueno, ahora sí, en relación a la pregunta, mi respuesta va a ser breve. Sí, efectivamente, llevo algunos años pensando en esta relación entre lo humano y lo no humano. Como les comentaba en una plática previa, preparatoria a esta ocasión, se los comentaba tanto a Julia como a Brenda por Zoom. Tengo algunos años estudiándome en esta configuración disciplinar que se llama antropología o etnografía multiespecies, que es un espacio de producción de conocimiento y de reflexión donde participan precisamente muchos antropólogos interesados en los temas medioambientales, ¿no? Campo, si lo queremos ver así de manera más formal, disciplinariamente, pues se deriva de lo que hace algunas décadas en el siglo XX se llamó antropología ecológica, antropología ambiental, y por supuesto está impulsada por toda esta conciencia que se está incrementando a pasos agigantados en los medios y en los ámbitos académicos internacionales sobre la crisis ambiental y la condición antropocénica en la que vivimos, ¿no? Entonces, esta configuración de la antropología multiespecie se me hace interesante porque si bien trata de ser amigable con el conocimiento científico estándar, digamos, occidental, que reconocemos como biología, ¿no? Con este antecedente importantísimo que es la historia natural, que ya fue aludida en la ocasión pasada con la participación de Enrique y Natalia, ¿no? La historia natural, pues usualmente los historiadores de la ciencia la consideran como justamente esa episteme, para hablar en términos Foucaultianos, previa a la consolidación de la biología propiamente dicha, ¿no? Pero un poco como lo mencionaba Enrique, pues efectivamente la historia natural no ha desaparecido, es coexistente con el estilo biológico, digamos, de hacer investigación. Ahí, por cierto, también quisiera incorporar un paréntesis que tiene que ver con que la relación literatura-ciencia es una relación muy antigua y en realidad en siglos pasados la manera de escribir de los científicos se parecía mucho más al ensayo y a otras formas, digamos, de escritura, y realmente es cuando viene la profesionalización de las carreras científicas, cuando se empieza a dar esta separación y hay una serie de presiones sociales, culturales, para que la ciencia se escriba de un modo que está, digamos, alejado de la subjetividad y que se acerca a un pretendido ideal de objetividad, ¿no? Por supuesto, sabemos que esto nunca es posible, digamos, alcanzarlo, y hubo unas décadas en el siglo XX, en la segunda parte, donde pues todo el mundo nos creímos, me incluyo, que así era la situación, ¿no? Sobre todo también por el modo, digamos, en que han llevado el liderazgo revistas del mundo angloparlante como Nature, Science, por ejemplo, pues también se creó esta idea de que el canon de la escritura científica tenía que ser este canon totalmente aséptico, donde no hay absolutamente ninguna participación de esa vitalidad y de esos conflictos humanos que siempre existen en toda la producción científica. Pero yo creo que ahorita estamos en un momento de retorno, digamos, a estas reflexiones, y creo que este mismo evento es una manifestación, me parece, de esa conciencia, ¿no? Efectivamente, la ciencia no está aislada del mundo que la rodea y al contrario, ¿no? La ciencia siempre es política, la ciencia siempre está mirando y está siendo modificada por las condiciones políticas, económicas, sociales y de todo tipo que están a su alrededor, ¿no? Entonces, creo que ya me estoy tardando demasiado. Última observación para más tarde.
Antes de seguir, tengo que hacer un mea culpa. Se me olvidó, perdón, mencionar la cátedra Max Aub. Somos 4 instancias coorganizando este evento y se me barrió espantosamente la cátedra Max Aub. Perdón. Aquí está Finela Halligan. Sí, ya sé que me pusiste tache. Y creo que vendrá Tania Edo, la coordinadora de la cátedra. 1000 perdones, se me barrió. Creo que agarré el jardín botánico y ya me fui hacia Clarice Lispector. 1000 perdones. A ver, voy a retomar algunos puntos de lo que mencionan y arrojaré otra pregunta. Ustedes vayan, si quieren, apuntando preguntas y si quieren irlas mandando para acá, las voy acomodando de alguna forma, o si quieren esperarse al final, daremos un espacio, pero me gusta más y se va entretejiendo con la conversación, váyanlas echando de una vez. Sí les pido que las apunten para que nos obliguemos a hacer 1 o 2 tweets, es decir, a ser concretos y no viajar demasiado. Bueno, hablabas, Brenda, de esta personaje sobrecogida en el cuento Amor. El título es espantoso, es el peor título que puede haber para un cuento, pero el cuento es soberbio. Si les gusta esta inquietud vital, si les interesa, si han vivido ustedes mismos una suerte de sorpresa vital, de sobrecogimiento, échenle un ojo al cuento porque no se la van a creer. Pero este personaje, esta mujer, también estuvo en el Jardín Botánico de Río y también me acordé de Amor. Pero es interesante cómo en la pandemia, y tú lo mencionaste, un poco nos pusimos de nuevo en sintonía, muchos de nosotros, no sé si todos, con la naturaleza. De pronto nos recordó que nuestros tiempos no son los tiempos de la naturaleza, que nuestras prisas, nuestro acelere, no necesariamente corresponde con lo que pasa aquí, en un espacio como este. Tuve la experiencia, tal vez ustedes la compartieron, como creo que muchos más, de pronto de darme cuenta de los sonidos que había en mi casa durante un día entero de no salir, de ver cómo cambiaban de dirección algunas hojas de las plantas a lo largo del día, cosa que nunca había notado, pues porque siempre estaba corriendo y fuera de casa. Entonces, la pandemia creo que fue un espacio de aprendizaje en muchos sentidos. Ojalá que no lo perdamos ahora que volvemos a la comilla normalidad. Y luego mencionas, Francisco, a Julio Cortázar. Viene, por supuesto, la palabra bestiarios viene desde la tradición medieval. Tuve el orgullo de trabajar con el doctor Aurelio González, de quien hablábamos ahora, que desapareció en octubre pasado, medievalista, encantador, apasionado, y me gustaron mucho los bestiarios, que justamente eran unos libros de la Edad Media, estamos hablando siglo XI, XII, XIII en adelante, que trataban de describir no solamente los animales que se veían, sino los que me platicaban que existían en otros lugares y los que me imaginaba que debían o podían existir. Los bestiarios eran, y aquí retomo con lo que cerraste un poco, la convergencia de lo que hoy llamamos literatura y ciencia. Entonces no había este divorcio artificial, totalmente artificial, entre disciplinas que finalmente se tocan en más de un punto. La imaginación es indispensable en la ciencia, el rigor es indispensable en la literatura y en las artes, de modo que efectivamente, ratificamos aquí en este espacio, en el ciclo Bestiarios, en las artes y las letras hispanoamericanas, que no hay un divorcio real, es uno muy forzado. ¿Mande? Por decreto, sí, porque pues así conviene, ¿no? Hay que separar todas las cosas, pero estamos en una época y por eso estamos aquí sentados de este lado y de aquel, porque en esta época se están cuestionando las fronteras tajantes que se habían puesto. No solo las fronteras entre disciplinas, artes, ciencias, sino las fronteras sexogenéricas, sino las fronteras entre géneros literarios, las fronteras incluso geográficas. Ucrania tiene derecho, comillas, o no, diría Putin, a permanecer independiente. Es decir, estamos cuestionándolo todo. Y qué bueno, caray, llevábamos muchos años, muchas décadas, inclusive muchos siglos quizá, desde la razón separando todo. Y el hecho de que estemos aquí significa que alguna vez, cuando menos, nos hemos cuestionado si realmente están tan divorciadas. Y yo quiero preguntarles,
Y lancé la pregunta inclusive en redes sociales y no sé, algunos de ustedes tal vez llegaron por ahí, pero me interesa mucho. ¿Hay alguna manera de acercarnos al mundo natural no humano desde un espacio que no sea antropocéntrico? Porque en muchos casos, tengo muchos ejemplos en la mente desde la literatura, que es mi campo, donde la literatura se ve plagada de animales o de plantas para ejemplificar algo humano. Es decir, se convierte en una metáfora de lo que yo hago, yo pienso, yo siento, yo quisiera, en fin. No está mal, no lo estoy descalificando, solo me pregunto si existe alguna forma, Brenda, Francisco, de acercarnos al mundo de lo no humano desde un espacio que no sea necesariamente antropocéntrico. Bueno, pues, creo que la nueva pregunta que lanza Julia me permite conectar mi respuesta al comentario anterior. Entonces les hablaba yo de la antropología multiespecies como un y maneras de producir acerca de la relación entre humano y lo no humano, que justamente estableciendo una relación amistosa con las ciencias de la vida, es asimismo un intento de entender las formas de vida desde un punto de vista que no sea propiamente biológico, ¿no? ¿A qué me refiero? Por eso a veces se usa intercambiablemente el término etnografía multiespecies y no solo antropología multiespecies, porque precisamente utilizando justamente todo el arsenal teórico de décadas o siglos de trabajo por sí, parece que se ve el sonido, pero bueno. ¿Así? ¿Así está bien? ¿Así? Ok. Sí, entonces, sí, hablaba de que lo que comúnmente se configura o se concibe como el método etnográfico es lo que trata de aplicarse ya no a otras personas, otros individuos, otras comunidades humanas, sino a otras especies, otras formas de vida, ¿no? Entonces, el conocimiento biológico que para todas nuestras colegas y personas investigadoras, estudiantes aquí presentes, es el estándar, el canon, ¿no? La producción de descripciones taxonómicas, formales, muy detalladas de todos los aspectos visibles, y desde hace algunas décadas también los invisibles, que son sobre todo de naturaleza genético-molecular. Estoy hablando del ADN famoso, ¿verdad? Y otras moléculas informacionales. Aún tomando en cuenta ese conocimiento que nos permite conocer mejor las relaciones históricas, evolutivas entre esos modos de estar vivo, estos organismos, especies, pero también géneros, familias, etcétera. De lo que se trata es de ver con mayor precisión en el contexto situado en el cual las encontramos, en un bosque, en la selva, pero también en un jardín botánico, incluso en un herbario, qué interacciones se llevan a cabo entre los sujetos humanos que las estudian, que las utilizan, que las conocen, a veces que las comercian ilegalmente, las desprecian, etcétera, etcétera, para entender mejor eso, lo que técnicamente los antropólogos multiespecies llaman entramados o ensamblajes más que humanos, ¿no? Este es un término clave, muy bonito, que de hecho, cuando estaba escuchando la intervención de Natalia Durán, de la edición pasada de la cátedra, ella justamente hacía una alusión tangencial a estas ideas, ¿no? Ya, por ejemplo, estaba hablando del giro vegetal, ¿no? En relación justo a lo que acaba el momento pandémico, encerrados en departamentos, confinados finalmente, las plantas que a veces veíamos simplemente de reojo, se vuelven un interlocutor de una experiencia de confinamiento, ¿no? Entonces, tenemos autores como John Hartigan Jr., un antropólogo social muy interesante de la Universidad de Texas, haciendo estudios de antropología multiespecie sobre el maíz en México, y
preguntándonos si podemos considerar que las plantas son sujetos etnográficos, ¿no? ¿Cómo entrevistar a una planta, ¿no? Es una de las preguntas que se hace Hartigan en su trabajo académico, ¿no? Publicado en revistas antropológicas de circulación internacional. Entonces, sí, justo eso es lo que yo ya lo habíamos un poco planificado, ¿no? Con Julia y con Brenda, quería poner aquí sobre la mesa. Efectivamente, en el momento crítico ambiental contemporáneo, crítico en el sentido de crisis ambiental, pero también crítico en el sentido de estas nuevas reflexiones y estos atrevimientos, es decir, a lo mejor hemos estado equivocados, ¿no? en tener ciertos modos de pensar sobre la relación ciencia, arte, literatura, etcétera, ¿no? Y todo esto que está cambiando, tal como lo has mencionado muy atinadamente, creo que en ese contexto también creo que incorporar a un conjunto de herramientas analíticas y de estudio de la naturaleza, estas otras perspectivas que no son propiamente las de las ciencias naturales, a mí me parece en particular que para los estudiantes jóvenes es algo muy importante porque ellos son los que se van a enfrentar a este mundo convulso y con una degradación ambiental pues que es innegable, ¿no? Y son ellos un poco pensando en Greta Thunberg, ellos también tienen derecho, ¿verdad?, a una posibilidad de enfrentar este problema y estas herramientas, como lo digo, herramientas intelectuales, analíticas, pueden ser una posible contribución a unas vías de salida a este problema que es inminente. Lo tenemos encima, pues, pero evidentemente los niños que están naciendo ahora mismo se van a enfrentar a una etapa de este proceso de degradación ambiental planetaria, pues mucho más fuerte que la que nosotros siquiera podemos imaginar ahora, ¿no? Bueno, voy a contestar así como en 3 etapas. Hablando de la crisis pandémica, yo nací en un bonito año cuando se estrenó Tiburón. Esto es importante porque Tiburón alejó a la gente de las playas. Yo por eso estoy muy agradecida. Soy de Acapulco y durante la pandemia se cerraron las playas. Incluso había elementos de la Marina y nadie podía estar en la playa ni vender nada ni estar ahí para nada. Entonces, eso le permitió a la playa recuperarse un poco. Y cambió un poco el ciclo de hace 2 años para acá, incluso cambió el ciclo natural, es decir, el calor, por ejemplo, que llega, por ejemplo, ahorita debería estar llegando en mayo, ya se adelantó en febrero, ¿no? El agua sigue fría. Entonces, eso condiciona que haya especies que normalmente no deberían de estar ahí, que regresen o unas que se vayan. Ahorita ya volvió el turismo, como todo el mundo sabe. Lo que quiero decir es que la única manera para que nosotros podamos imaginar que no somos el centro del universo, independientemente de que sepamos el tamaño del planeta, ¿no? En comparación con lo que hay, es simplemente tener una cuestión de fragilidad, ¿no? Y yo creo que eso nos puede ayudar, o la enfermedad, o tener un umbral de empatía tremendo, cual es muy difícil, ¿no? Es imaginar que podemos, no lo sé, pienso en Julia con la relación con el sol, ¿no? Que tienes aquí tú misma eres una relación de la naturaleza bélica, ¿no? Yo soy de Acapulco, mi sueño siempre ha sido, gracias a la literatura, que me hizo mal, es ir a Manaus, ¿no? Ir a Brasil, a cierta zona del Amazonas. Tengo un asunto con los insectos que si me pican me da una especie de dermatitis. Así que siempre pienso que voy a bajar del avión en Manaus, que es tan caro que ni siquiera los brasileños pueden ir, y ya voy a morir picada por insectos, ¿no? Entonces, eso me detiene un poco de mi afán aventurero. Y esto me lleva a pensar en gente que sí se aventuró y que yo les agradezco mucho, porque sin eso no tendríamos ciertos libros. Pienso en Quiroga, que yo leí muy, muy, muy apasionadamente. Quiroga me llevó a Kipling, ¿no? Y luego pienso en Conrad, ¿no? Conrad yo creo que para mí es una de las mentes más lúcidas con relación a la naturaleza, porque es uno de los pocos que no romantiza la naturaleza. O sea, es decir, vamos a vivir al bosque y cosechar tomates, ¿no? Que es ciertas personas un poco mayor que yo y menores que yo, los millennials, no voy a aventurarme a ir más allá, pero todavía tienen esta imagen post-60, post-Woodstock, de qué feliz vamos a ser viviendo en comunas y cosechando jitomates, ¿no? Y vamos a agregarle ahora productos orgánicos y pago justo y que además conserven el planeta. Bueno, entonces, digamos que viviendo en estas generaciones, yo creo que la gente debería leer más a Conrad, ¿no? La naturaleza no tiene por qué ser empática contigo ni buena contigo. La naturaleza es lo que es.
Un animal es lo que es, un bicho es lo que es. O sea, si tú tienes una serpiente peligrosa en tu casa y la vas a domesticar, tienes que enfrentarte al riesgo de que un día no sepa quién eres porque tiene hambre y te coma la cabeza de una mordida, ¿no? Bueno, si no es una serpiente, pongan su bicho de preferencia. Entonces, a lo que voy es que la relación con la naturaleza es una relación de dar y tomar, y yo creo que durante milenios el hombre solo ha tomado, ¿no? Y no voy a ponerme hippie y decir abajo la torre mítica que la odio, sino que tiene que ver con replantearnos cómo vamos a estar quizá en, como se dice el meme por ahí, qué mundo le vamos a dejar a Cher si seguimos produciendo y consumiendo como lo hacemos hasta ahora, ¿no? Y yo por eso considero que a menos que uno se enfrente a una crisis de una pandemia o cuando uno está enfermo, y es decir, cuando uno está enfermo se pone el mundo en duda, porque pensamos que quizá no llegamos a mañana. Y ahí es cuando podemos imaginar qué va a pasar si no estoy. Y si no nos preguntamos estas cosas, no podemos hablar del entorno. O sea, les estoy contando que en Acapulco está este cambio climático, pero piensen que en el siglo XIX, y a mí me parece que es el libro perfecto para hablar de ensayo, Jules Michelet, que hizo la Enciclopedia de Francia, escribió uno de los libros más perfectos y hermosos que se han escrito, que se llama El mar, ¿no? Y en el siglo XIX, él juntó todo lo que se sabía, es decir, el saber enciclopédico, para hablar de las especies marinas. Entonces, tiene un capítulo sobre la ballena, tiene un capítulo sobre los arenques, que es realmente espectacular, y tiene un capítulo sobre él caminando en la playa y se encuentra una estrella de mar y se la lleva a donde se estaba quedando, a su casa, la descuida y se muere a los 2 días. Y uno dice, ay, bueno, se murió, qué pena, y el tipo tiene culpa. No, el asunto es que él empieza a descubrir que en la muerte de este bicho empiezan a aparecer otros bichos después de que el animal muere. Entonces él hace toda esta disertación filosófica a partir de un animal muerto produciendo vida que quizá ese animal obviamente no planeaba, ¿no? Entonces este es un libro que a mí me parece, se consigue en Conaculta en la colección 100 del mundo, y me parece una de las cosas más bellas, porque tiene una aproximación de un hombre que ya está, para el siglo XIX, un hombre de 50 años es ya al borde de la muerte. Y él se vuelve a casar, y entonces ustedes tienen y todo se nota en este tono que él tiene, porque no está haciendo la historia de la Academia de Francia, o es decir, no está este hombre teórico, está un hombre que tiene los dos rubros: el hombre sensible, que se atreve a hablar de este mar de Gran Bretaña, todo frío, con rocas, ¿no? Y tiene este tono que uno, aunque no diga aquí está mi novia o aquí está mi esposa, se siente en cómo describe a los arenques y habla de la leche marina, ¿no? Cuando habla de los animales que eyaculan en el mar para que pueda existir la especie. Entonces uno se puede imaginar después de ese libro qué especies siguen vivas o qué especies hay nuevas, ¿no? Porque siempre nos estamos encontrando las noticias que acabaron de encontrar en no sé dónde una especie prehistórica que apareció congelada y que entonces la marea la arrastra. Entonces todavía tenemos un mundo que, aunque está en crisis, todavía está vivo, ¿no? Con todo y todo. Vamos a llamarle moribundo, vamos a llamarle terminal, pero está ahí. Y bueno, vamos a seguir pensando en nuestra relación más bien con todo lo que implica, ¿no? No quiero hablar de las relaciones ecocapitalistas, ¿no? Pero vamos a pensar después que todo lo que podamos hacer en función de esto tiene que ser definitivamente político. Gracias. Llegó una pregunta que leeré inmediatamente. Solo quiero añadir un par de comentarios a lo que acaban de observar. A ver, Francisco, hablabas de cómo entrevistar a una planta, qué cosa más hermosa, cómo podemos comunicarnos con ese mundo que nos es, decía Carlos Pellicer, el mundo vegetal es un país lejano, aunque nosotros creámoslo cercano. Es un país lejanísimo, no podemos comunicarnos, cuando menos no de la manera que quisiéramos, fácil y expedita, con ese otro mundo que a veces es amenazador, o simplemente indiferente a nosotros, ¿no? No tiene por qué ser bueno, por qué ser empático, por qué querernos, por qué, en fin, el mundo es el que es, el mundo natural, y nosotros un poco lo invadimos en muchas ocasiones. Pero bueno, esta idea del entrevistar a una planta, entrevistar a un animal, me parece fascinante y me parece un gran disparador creativo, incluso para ensayo, para poesía.
¿qué hay ahí? ¿Cómo acercarnos a este nuevo mundo, digámoslo así? No estoy hablando del nuevo mundo desde la conquista, aunque se ve que los seres humanos así lo hemos entendido, ¿no? El mundo está a nuestro servicio. Y mencionas a Greta Thunberg, ahí hay un chiquito que debe tener 2, 3 años, o no menos, como 1, 2, por ahí. Pues a él le va a tocar, a él y a su generación les va a tocar lo que nosotros ahora estamos divagando como posibilidades, como ensayos, como intentos. A él y a su generación probablemente les toque ya encontrar una nueva manera de vincularse con el mundo. Ojalá se acumule este conocimiento y lleve a una transformación, digamos, de fondo. Y preguntabas, Francisco, si esta vía crítica, si estos acercamientos que estamos teniendo, que se han tenido hacia todas estas posibilidades riquísimas de diálogo, nos pueden llevar a una salida. Ojalá que sí. Digo, ya sé que lo tuyo no era una pregunta específica, pero yo añado, ojalá que sí, porque si no, tal vez nos estamos planteando pues la desaparición, no de la especie humana, no sería tan trágico, sino del planeta, probablemente hacia allá tendemos. Y retomo entonces lo que dices, Brenda, la playa se recuperó. Pues sí, creo que muchos hablamos y muchos vimos que los pajaritos regresaban a los árboles con la pandemia. ¿Por qué? Porque no estábamos ahí, porque todos estábamos encerrados en la casa. Que en la universidad, por ejemplo, pues la fauna y la flora retomaron fuerza porque no estábamos los que solemos acabar con ellos, que es que queriendo alimentarlos, ¿no? Dándoles una mantecada Bimbo, hasta literalmente matándolos porque nos estorban, nos afean, nos dan miedo, no sé. Y la fragilidad me encanta como un concepto que quizá nos conecte. Me gusta la vulnerabilidad como una posibilidad de acercarnos al mundo desde otros ojos, no desde yo soy el ser humano que sé, que entiendo que tú te fregas, por no decirte chingas, no, sino desde somos igualmente frágiles y a lo mejor la pandemia que nos recordó lo frágiles que somos, tal vez se convierta en una posibilidad, lo dejo así planteado como una mera posibilidad. Y luego hablabas de Quiroga, de Kipling y de Conrad, y pensé también en José Eustacio Rivera, en La Vorágine, esta novela terrible que ocurre en la selva, donde la selva se está engullendo a los individuos que están ahí y se convierte en algo muy aterrador. Pero también mencionaste otra cosa, Brenda, algo fascinante con Michelet, esta posibilidad del mundo natural como una expresión de erotismo. Erotismo siempre lo relacionamos con los seres humanos, pero caray, qué soberbia la nuestra, también hay erotismo que no nos involucra. Y entonces pienso en Marosa Di Giorgio, este libro espléndido que se llama Misales. No sé si está disponible en México, yo me lo traje de Uruguay, no lo he visto nunca en México y lo he buscado en diferentes momentos, pero si lo encuentran por ahí o en internet, ven un cuento, échenselo. Es la cosa más trastornadora del mundo, más perturbadora, porque hay un erotismo absoluto con las plantas y con los bichos. Entonces es perturbador, pero es fascinante. En fin, hay mucho ahí también que explorar, me parece. Bueno, eso era lo que quería comentar. Voy a leer la pregunta. ¿No hay más preguntas por ahí? Ya no, aunque ustedes no lo crean, faltan 15 minutos para que se acabe esta conversación y luego tendremos un poquito de tiempo para preguntas, pero si tienen más... venga, gracias, Carlita. Gracias. A ver, voy por orden. Les pido que... Esto de tener una sola mano, qué dificultad. Les pido que respondamos más o menos breve porque aquí ya llegaron un montón de preguntas. A ver, dice Mario Hernández. Santo Dios. ¿Sería conveniente que los zoológicos ya no existieran, así como han dejado de existir los animales en los circos, para preservar la vida animal en su hábitat? Mario Hernández pregunta. ¿Quién quiere responder? Pediría que respondiera uno y luego la siguiente otro o así. ¿Les parece? Sí, bueno, seremos breves, ¿no? Ni hablar, no nos queda más que jugar así. Sí, a ver, conectando con lo que yo he venido diciendo, también hay aproximaciones como los estudios animales y los estudios animales críticos, justamente configuraciones también interdisciplinarias que ponen en tela de juicio la racionalidad científica, cientificista que está detrás de, pues, en general, todos los confinamientos de organismos, especialmente los que consideramos sintientes y más cercanos
a nosotros como mamíferos, primates, homínidos, por ejemplo, los animales que usualmente viven en un circo o en un zoológico. Es una discusión que yo veo abierta, la percibo como aún no definida. Por supuesto, hay un gran número de autores que trabajando, escribiendo desde la bioética, también están tratando de contribuir a una manera de solucionar este asunto, ¿no? Esto también se vincula con el tema del uso de animales en la investigación biomédica, por ejemplo, ¿no? O sea, no son problemas ajenos. Mi propia perspectiva es que sí, efectivamente a mí me parece que eventualmente tendría que haber un control y prácticamente una restricción casi total del confinamiento de animales, sobre todo en estas condiciones. Y el tema de las plantas, pues es un tema que también está abierto para que lo sigamos discutiendo, porque en principio los jardines botánicos como este son también confinamientos, ¿no? Que son usados para la divulgación, para la investigación, tienen toda una historia arraigada en el imperialismo europeo y el colonialismo, lo enunciemos desde el punto de vista de colonial miñoliano, quijaniano, etcétera, o no, pues de todas maneras está clarísimo, ¿no? Que es la vinculación en las Américas, tenemos una historia muy importante de esto. Y antes de seguir, mejor le paso el micrófono a Brenda. Échamelo para que les lance la siguiente. Sí. Gracias. Si después al terminar da algo de tiempo y Brenda y Francisco quieren todavía tener un poquito de diálogo, lo haremos, pero sí quiero más o menos respetar el tiempo del evento. Por eso voy a lanzar una pregunta por cada una. Y esta viene muy bien para ti, Brenda. ¿Cómo utilizar la literatura como catalizador de una conciencia que sepa coexistir con la naturaleza en vez de depredar y destruir? Me inquieta el verbo utilizar. La literatura se utiliza, pues sí, se ha utilizado. ¿Qué significa? ¿Qué te dispara? Gracias, Francisco. Hay otra pregunta. Es que tengo dos ejemplos, pienso, solo para hacer el contraejemplo. Hay un cuento de Rubén Fonseca que habla del hombre que le gustaba comer solo los animales que ve a los ojos. Entonces él iba a un lugar a comer venado y le muestran el animal y él ve a los ojos y entonces dice, quiero este, ¿no? Muchos lugares todavía en la Marquesa creo que uno podía agarrar su propia trucha, ¿no? Bueno, va un poco por ahí. Y luego primero empezó a comer conejo, luego venado, y luego va subiendo de especies y luego ya se imaginarán el final a quién ve, ¿no? La otra es un cuento bellísimo de Patricia Highsmith que se llama, que viene en Catástrofes Naturales, y el primer texto que habla es un vallenato y matan a la madre, ¿no? La madre queda atrapada en una red de pescadores y muere. Y todo el cuento es la venganza al vallenato, ¿no? Un poco la trama de Tiburón, hablando de cosas importantes. Pero lo que quiero decir es que esta cuestión que tú atribuyes, ¿no? Lo de ser el antropomorfo, ¿no? De dar cualidades del vallenato que tiene rencor, ¿no? El vallenato que solo lo motiva el odio. Vamos a pensar cómo podríamos hacerlo distinto. Andrew Lang, que era un filólogo escocés, si mal no recuerdo, hizo varios libros que se llaman Los Cuentos de Hadas. Muchos de ellos están traducidos ya por la UAM o pueden seguramente encontrar la versión en inglés descargable en línea. Me tocó editar los 3 primeros y creo que es el segundo, que es el libro Naranja de las Hadas, donde todo es animales. Y en lugar de hacer moraleja estilo Esopo, ¿no? Es decir, la zorra que es muy lista y todos sus animales tienen un final feliz porque lo que importa es que uno salga de ahí como mejor persona. En el libro Naranja, el protagonista es el chacal. Y además, cuando el chacal se muere, viene las historias del hijo del chacal. Y entonces el hijo del chacal, además me encanta porque nunca hay moraleja. O sea, el hijo del chacal es tan astuto, pero siempre pierde, como si fuera un correcaminos, ¿no? O sea, entonces a mí lo que me encantaba de Andrew Lang era que él cuenta, que ya saben, los cuentos de hadas siempre son 20 versiones de la Cenicienta, 20 versiones de la Bella Durmiente. Y en este caso, los animales no hay ninguna demostración de fuerza y no hay ninguna demostración de belleza ni de bondad. Y solo las historias tal cual. Un animal trata de matar a otro, no lo logra y sigue su vida. Entonces yo creo que podríamos quizá intentar hacer un poco eso, ¿no? No deificar al hombre, que eso es una cuestión también inevitable, ¿no? Es decir, yo te veo a ti, animal, yo te observo, o sea, y yo soy más que tú, ¿no? Y quizá ponernos en el
en el otro espacio, lo que estaba yo diciendo, o sea, esta cuestión, no lo digo como una cuestión poética de la fragilidad, porque a veces uno no elige ser frágil, ¿no? O sea, uno dice, no, me voy a enfermar mañana para ver qué se siente estar del otro lado del mundo. Eh, Decía Clarice Lispector, y con eso termino, ¿no? En La Bella y la Bestia, creo que viene ahí donde esta frase maravillosa es que nosotros somos los fuertes del mundo. Y uno se queda pensando, una mujer que no le quiere dar propina, una mujer elegante en un carro con abrigo de pieles y no le quiere dar propina al que está ahí, un indigente. Entonces, ¿qué significa ser fuerte? ¿No? Ella habla desde otro lado. Entonces, ¿desde qué lado vamos a hablar? Yo creo que en el momento en que uno se plantee el privilegio donde uno está o la falta de privilegio es donde podamos quizá imaginar que podamos hablar desde otra cosa que no sea un discurso meramente emancipador de uno mismo, ¿no? ¿Me permites decir algo? Sí. Bueno, quisiera intervenir ahorita un poco fuera del guión, porque había una idea que me parecía que podía ser interesante tratar de afianzar más. Creo que este es un momento propicio para ello. Tiene que ver con esta discusión sobre si naturaleza y cultura son separadas o son lo mismo, o quién lo piensa así. Y también con la noción de nosotros que hemos estado usando, ¿no? La noción de nosotros creo que para todos es evidente si lo pensamos unos segundos, pues es la de nuestra estancia urbana en un lugar como la Ciudad de México, pero no necesariamente es la de, ya que hablaste de Brasil, la de al menos algunos pueblos amazónicos que no están ubicados en ciudades, no viven en edificios y departamentos. Yo creo que el elemento que voy a caracterizar de manera muy sucinta como el elemento de los sistemas de conocimiento, sistemas clasificatorios indígenas, es algo que también creo que necesitamos traer a esta discusión, ¿no? Y bueno, para complementar y cerrar y redondear, en esta discusión sobre naturaleza y cultura, ¿qué son? Son lo mismo, son distintas. En algún momento hubo una bifurcación que es precisamente la génesis, el origen de lo humano. Me gustaría recordar a alguien como Claude Levi Strauss, pronunciado Strauss por mucha gente, o Strauss, aunque es un apellido de origen germánico, se afrancesa mucho. Él precisamente pues hacía todas estas alusiones a la crisis ambiental de las que hablábamos hace un momento en relación a lo de Thunberg, que ya retomó Julia, pero por supuesto también fue uno de los principales teóricos de justamente cómo la constitución, la condición humana es siempre incompleta y siempre necesita, sobre todo a nivel cognitivo, de referirse a esas otras especies, ¿no? Entonces, lo que se llamaba en sus tiempos totemismo, ¿no? Que en el contexto del mesoamericanismo y la antropología mexicana y latinoamericana a veces identificamos como nahualismo, pues justamente es este registro etnográfico de que efectivamente muchos pueblos indígenas constituyen su ontología del mundo en función de la relación del cuerpo con una planta, del cuerpo con un animal, y tenemos los casos clásicos, ¿no? De un clan o un grupo pequeño se llama con respecto a un águila, a un venado, se hace una referencia explícita a otra especie para constituir lo humano, ¿no? Entonces, esto creo sumado a la visión que se había expresado ya en la pasada acerca del carácter simbiogenético obligado del cuerpo humano, ¿no? Estos descubrimientos de los holobiontes o de la manera en que vivimos de manera normal, saludable, habitados por millones de bacterias. Creo que esta combinación de estas dos, digamos, nuevas maneras de pensar lo humano y el cuerpo y las sociedades, creo que también son interesantes de poner sobre la mesa en relación a lo que hemos estado diciendo. Sí, qué interesante esto que señalas, porque tiene que ver de nuevo con el borramiento de fronteras que mencionaba ya hace un rato, ¿no? La inclusión, las otras formas de ver la vida y la relación del ser humano con el mundo, por ejemplo, las indígenas, por ejemplo, todas las alteridades que están ahora cobrando nuevo volumen. No es que no hayan existido, siempre han existido, pero estaban invisibilizadas. Y eso también forma parte del mundo en el que estamos hoy día. Movernos hacia los márgenes, ya no necesariamente el discurso que está en el centro o que estuvo en el centro privilegiado por tanto tiempo, ¿no? Otra pregunta, y ahora sí dejo que quien quiera conteste. ¿Es la curiosidad, entre comillas, la base de las observaciones en su formación en literatura o biología?
educación, se vincula con respeto, se vincula con conocimiento. ¿Quién quiere contestar? Pues yo creo que del origen de muchas cosas, ¿no? Para mí la gente que no tiene curiosidad le va a tener que suplir con imaginación, que son cosas distintas, ¿no? Cómo se hacen las cosas, ¿no? Muchos niños, supongo que ustedes de niños rompieron cosas para ver de qué estaban hechas, ¿no? No lo sé, trato de pensar. Pero sí, muchos de los escritores que uno admira o que uno siente cercanos son curiosos, ¿no? Y es más, y los que no son curiosos son extremadamente pensadores. O sea, piensen en los José Donosos o estos que pueden hacer 600 páginas de la corteza del árbol, ¿no? O sea, estos teóricos de la nada, ¿no? Teóricos que pueden hacer libros inmensos, ensayísticos, narrativos, históricos, lo que ustedes quieran. Pienso, volviendo a Clarice, tiene ella un texto que lo plantea, lo publicó como una crónica, pero pues para nosotros sería más ensayo, ¿no? Se llama Seco Estudio de Caballos. Y ella estaba obsesionada con los caballos. Y entonces ella creía que los caballos eran la belleza. Entonces uno se pone a pensar, bueno, entonces las cebras no. ¿Quiénes más no son este formato del caballo, ¿no? Si el formato es si el formato es el caballo, ¿qué es lo que no es el caballo? Y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los animales preferidos de ciertos escritores? Clarice tiene un cuento que estoy tratando de recordar cómo se llama, creo que se llama Un final feliz, sobre una mujer gorda, lo dice tal cual, no es gordofóbica, es solo que en ese contexto era normal, que asesina a su compañera de trabajo, va a dar a la cárcel. Entonces hay una nota al pie, al estilo del final de Al almohadón de plumas de Quiroga, ¿no? La nota al pie de Clarice, que era bastante irónica muchas veces, hay que recordar que a los elefantes no se les puede alterar, pueden reaccionar de manera violenta. Son seres muy sensibles, ¿no? Entonces, esta analogía de la persona gorda que lo único que quería era afecto, y que comete homicidio, bueno, que intenta de homicidio porque no mata a la otra, ¿no? Va a dar a la cárcel, y ahí el final feliz es porque ahí en realidad conoce gente que la aprecia por lo que es. Entonces vean también cómo esta especie de humor, ¿no? Aparece en estos relatos, ¿no? Entonces sí podríamos hacer todo un seminario de los animales preferidos de ciertos escritores, o los árboles preferidos de ciertos escritores, o por qué amaba Emily Dickinson ciertas plantas y las otras no. Habrá algunos poemas a las espinas, al zarzal, a quedarse lleno en Guerrero decimos aguate, cuando te llenas de cosas, ¿no? Que no te puedes quitar, que son como estas florecitas espinosas de ciertas plantas, ¿no? Entonces, tener los nombres ahora hay una aplicación en el teléfono que si ustedes van, les da el nombre de tal árbol, ¿no? Pero imagínense, en realidad, tener esta capacidad de reconocer árboles. Guimarães Rosa, solo para que se imaginen que hablaba 20 idiomas el señor. Era un verdadero etnógrafo de la naturaleza, ¿no? Iba a todos los pueblos, porque era médico rural, iba a todos los pueblos y no se cansaba hasta que no sabía el nombre del pájaro, y el nombre correcto del pájaro, porque además hay muchísimas especies de aves. Entonces imagínense saber en la parte del sertón y en la parte de las ciudades o de las partes alejadas de la montaña, qué tipos de árboles hay, qué tipos de hojas. Y entonces ustedes ven en Gran Sertón Veredas, solo por poner un ejemplo, que es una novela que intenté leer 3 veces y gané la tercera. Hay muchos libros que no son de fácil acceso, ¿no? Y ustedes, es un bestiario por completo. Y entonces es lo que hace, en lugar de decir el animal es mejor que nosotros, que también es otra postura, ¿no? Nosotros somos unos idiotas, nosotros estos hombres, mujeres modernos, urbanos, él lo que va a hacer es, ya salió el árbol, ya salió el pájaro tal, mira cómo suena. Y entonces a partir de ahí él va a hablar de la relación familiar que hay dentro de la casa. Y entonces, ¿qué va a quedar? Los animales quedan como un contexto, pero no es un contexto azaroso. Es un contexto que la naturaleza está ahí y es tan inevitable como lo que está pasando dentro de la casa. ¿Y qué está pasando dentro de la casa? Que el padre se está enamorando, por decirlo así, de la mujer del hijo, ¿no? Entonces, ustedes van a ver esta relación inevitable, porque eso es también lo que plantea también Conrad. La naturaleza es inevitable. Nos vamos a perder en el corazón de las tinieblas, y significa que nadie va a saber de nosotros, ¿no? Vamos a ser devorados por el sueño de pertenecerle a las plantitas y demás, al humus, ¿no?
cuando la tierra se hace húmedo, ahí están las lombrices y que es muy apta para producir, se llama humus, ¿no? Ahí vamos a acabar como composta. Sí, en la complejidad de los suelos están los hongos también. Te preguntas la otra cosa. Perdón, pues es que son preguntas, dos preguntas para ti. Espero, no sé quién la formuló, pero si no entiendo la letra me pueden corregir. ¿Se puede considerar la historia natural como una forma de algo que podría informar a la antropología multiespecies? ¿Lo leí bien? ¿Sí? Ok. ¿La pregunta es clara? Por supuesto que sí, y otra vez, en trabajos y proyectos concretos de antropología multiespecies que ya han sido publicados, pues sin duda vemos esta recuperación de todas estas narrativas que bordean los límites y los linderos de lo científico. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro Life of a Pest, que lo traduciría al español algo así como La vida de una plaga, ¿no? Que escribió una antropóloga norteamericana joven, Emily Wanderer, acerca de conflictos socioambientales en México, y ella le dedica al menos un capítulo completo al tema del ajolote, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos del ajolote de Cortázar hace rato, pero en este caso es el ajolote de nuestro colega Luis Zambrano. De hecho, en el libro, si mal no recuerdo, o a lo mejor eso es un artículo separado en la revista Cultural Anthropology, me parece, Emily Wanderer habla de lo que Luis Zambrano ha estado haciendo con el caso de los ajolotes en Xochimilco, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cómo las narrativas que podemos, incluso a nivel de estilo literario, ubicar o asumir como relacionadas con lo que estamos identificando como historia natural, forman parte de los insumos, digamos, para la escritura y el análisis antropológico de estos ensamblajes multiespecies. Entonces, sí, por supuesto. Y la otra pregunta, una vez te la planteo. La otra pregunta es una respuesta muy sencilla. Dice, hablas de la división forzada de literatura y ciencia. ¿Tú no has querido concebir un texto literario, algún cuento o novela? Bueno, pues en la preparación de este encuentro, Julia me preguntó o hizo alusión a unas piezas que yo escribí para el proyecto Noticonquista, que se desarrolló de 2019 a 2021, con un inicio muy interesante, siempre presencial, y que nos fue cortado justamente por la condición ecosindémica o pandémica, como le llama la mayoría de la gente que vivimos a nivel planetario, ¿verdad? Entonces, uno de esos textos en particular es una reflexión sobre la conquista de México desde un punto de vista multiespecies. Eso está disponible en internet. No me acuerdo exactamente cómo le puse, pero hace alusión a esta idea, ¿no? La conquista de México vista desde el punto de vista de los ensamblajes multiespecies. Y bueno, ahí están algunas citas bibliográficas. En particular, si me permites, Julia, aprovecho este momento para recordar que la vez pasada ya se mencionó a Donna Haraway como una pensadora fundamental para comprender este momento multiespecies, este giro multiespecies del que implícitamente estamos hablando. Donna Haraway ha hecho un trabajo espléndido, fundacional para todas estas maneras de pensar las relaciones entre lo humano y lo no humano, pero junto con ella, sin duda está su colega de la Universidad de California, Santa Cruz, Anna Zink, que tiene estos libros maravillosos también, en particular el de 2015, The Mushroom at the End of the World, que creo que ya fue traducido al español, con un título algo así como La seta al final del mundo, donde hace esta narrativa acerca de estos hongos originalmente de origen japonés, que son cultivados en múltiples lugares del mundo, los Estados Unidos entre ellos, y que son el elemento de una especie que articula
un ensamblaje multiespecies donde están humanos, modos de producción, modos de transporte, de traslado, maneras de creer en la colecta de vida silvestre como una manera de sobrevivir en este mundo precario del capitalismo antropocénico. Ese tipo de configuraciones en términos de literatura también creo que hacen este traslado entre lo literario y lo científico, en este caso antropológico. Les recomiendo ampliamente la lectura del libro de Tsing, tanto en inglés como en español, y se van a dar cuenta que ella se da esa libertad de escribir como si no estuviera haciendo un texto académico, y realmente es delicioso, es muy disfrutable la manera en que ella logra este objetivo. Pues vamos empezando a cerrar, digo yo. No sé si tienen más preguntas, pero apúntenmelas porfa y échenmelas para acá. Yo prometo plantearlas, prometo decirlas, pero por escrito es mucho más rápido para todos. Mencionan, bueno, han respondido muchas cosas, ya no voy a recuperar todo, en fin, lo que me disparan sus reflexiones, pero les quiero decir dos cosas importantes que tienen que ver con bestiarios, con este ciclo de conversaciones entre biología, entre ciencia y literatura, artes vistas desde un punto de vista más amplio. Uno, esta es la segunda sesión. Tuvimos una primera en noviembre que está disponible ¿en dónde está disponible, Carla querida? ¿Perdón? Sí, pero creo que está colgada. No, en Grandes Maestros no está. Bueno, ahorita les digo dónde está colgada, pero se grabó esa primera charla con el maestro Enrique González Soriano y la escritora Natalia Durand. Esa fue una primera sesión en noviembre y esta es la segunda. Viene una tercera el 28 de abril, apúntenselo por ahí. Va a estar igualmente rica que las dos, que está la segunda por concluir y la primera pasó en noviembre, como digo. Muy llenas de lecturas posibles, si quieren algunos de ustedes pensar en hacer posibles tesis. Aquí hay un gran campo de trabajo, hay un camino inexplorado y por tanto pues retador y fascinante, me parece. Entonces, bueno, ahí ya están supliendo plumas y lápices. ¿Dónde está colgada la charla de noviembre, Carla? Hola, ¿qué tal? Está en el Facebook de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y también está en el de la Max Aup. El doctor me pide pasarle el micrófono porque quiere decirnos un comentario, entonces se lo paso. Permiso. Yo no hice una pregunta, nada más puse 3 cosas y se llama educación, respeto y conocimiento. Y no es una pregunta, es un comentario. Y esto quiero que lo sepan. Mientras no tengamos eso, no importa lo que queramos hacer. El respeto es importantísimo. Y después ustedes comentaron, sobre todo, tener animales en cautiverio y matarlos y todo eso. Pero puede haber todo un justo medio. Y después hubo una discusión entre la literatura y los científicos y los que escriben y no escriben. Y yo me pregunto, esto es un fascículo, ¿sí? De 5 hojas del pino que está arriba. Y le pusimos fascículo porque esto narra toda una historia, ¿sí? Entonces la naturaleza, si la respetas y la observas, te puede enseñar mucho y no necesita escribirse de una forma o de otra. Gracias. A ver. Gracias. ¿Alguien estaba escribiendo preguntas? No sé si ya llegaron para acá. Todavía no. Ok. Gracias, querida. ¿Cómo la naturaleza, el cultivo de ciertos cereales, con E, no con I, no de asesino serial, ¿no? El cultivo de ciertos cereales, la domesticación de animales moldearon la historia de la humanidad y de la cultura? Madre santa, para esto necesitamos una tesis doctoral. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, sí, tienes
tienes toda la razón, esto podría dar para, pues tú decías hace rato, Brenda, un seminario, yo creo que varios seminarios. Ahora un poco aludiendo, siguiendo el hilo de lo que dijo el doctor Delgado, que es la persona que acaba de intervenir, un experto en leguminosas muy reconocido nacional e internacionalmente, para que él esté claro de que por supuesto que tenemos respeto a las especialidades de las que hemos estado hablando. De ninguna manera se ha faltado el respeto aquí en ningún momento. Efectivamente, este instituto, como el instituto más importante de estudios sobre la biodiversidad en el país, sin duda alguna, cuenta con, dentro de su personal académico, incluyendo también a muchos técnicos académicos de larguísima experiencia y experticia en sus campos especializados, taxonómicos usualmente. Han hecho muchísimos estudios que han hecho una contribución a la literatura internacional, ahora sí, biológica, sobre la domesticación. Por supuesto, en el contexto del país en el que vivimos, pues las especies, sobre todo vegetales, mesoamericanas, han sido foco muy importante de estos estudios. La aproximación etnobotánica ha sido también muy destacada en ese contexto. Menciono esto también porque en el público tenemos a algunas integrantes muy importantes también de esta tradición científica, como la doctora Edelmira Linares, que la veo aquí justo enfrente de mí, la doctora Cristina Mapes también, y bueno, por supuesto, la historia de la humanidad no sería lo que es, un poco haciendo alusión a lo que ya dije hace rato cuando mencioné a Lévi-Strauss. Por supuesto, no seríamos lo que somos como especie si no hubiésemos domesticado a los cereales, pero también a muchas otras especies animales, sobre todo en el contexto euroasiático o euroafricano-asiático, como le gusta decir a Rodrigo Martínez Barax, que es por cierto un historiador muy interesante al quien hay que leer otra vez para regresar a estas reinterpretaciones de la conquista de México Tenochtitlán y estos ensamblajes multiespecies que ya existían en la península ibérica, por supuesto, con el cerdo, el caballo, todos los animales que vinieron para acá, y sobre todo estos ensamblajes de plantas domesticadas o semidomesticadas que ya existían aquí en el contexto de la Cuenca de México, mesoamericanos, si queremos seguir utilizando ese término arqueológico, y que en estas muy interesantes e intrincadas relaciones entre humanos y no humanos, pues dan como resultado pues nuestra cultura culinaria, nuestra manera también de comprender el paisaje y tantos otros ámbitos y aspectos de lo que consideramos vida humana, pero que siempre es una vida multiespecies, ¿no? Aquí me gustaría ya para terminar citar a Anat Singh. Anat Singh dice, pues es que ser humano siempre es una condición interespecies, una relación interespecies, ¿no? Es la manera en que Singh, a quien ya aludí hace rato, define lo humano. Ya estamos casi por cerrar. Voy a leer esta última pregunta. Hay mucha gente que nos está siguiendo ahora mismo en redes sociales. Esto se está transmitiendo por streaming. Perdonen mi paraguas, que sé que de pronto ha sido no la mejor idea. Perdónenme, pero sin esta no estaría aquí todavía moderando la mesa. Entonces, y bueno, que sepan todos ustedes que esto se queda colgado también en el Facebook de las cátedras Max Aub y Carlos Fuentes, por si quieren después regresar. Se ha soltado una cantidad de nombres y de bibliografía importante que de pronto no se puede pescar, entonces lo pueden volver a ver y tomar notas. Y para terminar, un comentario: la fragilidad no es igual a enfermedad, es como la discapacidad, una condición. Ahora, desde los sistemas complejos existe la antifragilidad. Y una pregunta que yo no tengo idea que respondería, pero pues espero que Brenda sepa: ¿qué es la transbiología desde la literatura y la ciencia? En este momento me quedé frita, así como, muy bien, estoy pensando, mira, estaba pensando en este libro de cuando las mujeres eran pájaros, ¿no? De Terry Tempest Williams, ¿no? Que empieza increíble, empieza con una historia personal, familiar, y termina hablando, curiosamente, de su trabajo como guardabosques, ¿no? Hablando de la defensa de la naturaleza. Y es lo que más se me ocurre, ¿no? Pensar como en esta, como
como Ítalo Calvino en El varón rampante, ¿no? Que para protestar con su familia se va a vivir arriba de un árbol, ¿no? Quizá esta cuestión de la transbiología implica salir de uno mismo o entrar a uno mismo o estar en el otro, abarcar al otro. Lo trans finalmente es como lo que uno no es, pero no es por biología, pero logra hacerlo por otra cuestión, ¿no? Esta cuestión que estábamos hablando hace rato de lo cultural. Entonces puede ser por ahí una especie de usurpación del cuerpo o de otras cuestiones, ¿no? O de funciones, no lo sé. Pero de todas maneras voy a quedarme con la pregunta para mí misma. Muchas gracias. A ver, en un minuto y solo 10 segundos, pero no me quiero olvidar del doctor Robert Bay, también un connotado especialista etnobotánico, que es parte de la plantilla académica del Jardín Botánico. Sí, creo que tú hiciste la pregunta, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Sí, yo justamente he estado pensando hace un par de días en cómo la discusión sobre posthumanismo y transhumanismo está relacionada con todo lo que hemos estado diciendo. Creo que nos faltó tocar ese tema, así como nos faltó hablar de Humboldt y de muchas otras cosas. Humboldt y la conexión literatura-ciencia es fundamental, ¿eh? No dijimos absolutamente nada, pero queda pendiente, tal vez para otra ocasión. Entonces, efectivamente, definiendo el transhumanismo como esta perspectiva, no tanto de ese pasado homínido, donde entendemos por qué tenemos la conciencia, cognición, como la tenemos, lenguaje, interacciones ecológicas, etcétera, etcétera, es una pregunta acerca de la condición tecnológica en la que vivimos obligatoria, ¿no? ¿Qué puede ser la condición humana hacia el futuro, ¿no? Y esto creo que está pegado con la discusión acerca de ese futuro del planeta en la crisis ambiental, ¿no? El tema que ha estado revoloteando, seguramente ustedes han oído estos días al respecto de lo que hacen estos chats de inteligencia artificial, también es otra cosa muy importante de considerar porque tiene que ver con esta manera de repensar el texto literario. Tampoco dijimos nada sobre ello, pero involucra temas biológicos. ¿Por qué? Porque la pregunta que está en el aire es, ¿ya están pensando las máquinas esto? ¿O solo están imitando? Solo tienen acceso a miles de millones de terabytes de información y están siendo capaces de imitar una respuesta que nosotros, con la capacidad simbólica que tenemos y que nos caracteriza, nos da miedo identificar como lo que hubiera contestado mi hermano o mi padre, ¿no? Entonces, por supuesto que el tema del transhumanismo y el posthumanismo, que tienen sus definiciones precisas y diferentes entre sí, es muy importante, pero sin duda, simplemente aquí me toca solo reconocer la importancia de tu pregunta y creo que una respuesta que haga justicia a la pregunta solo podría desarrollarse en otra ocasión. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por participar, por pensar juntos, por atrevernos a transgredir estos límites tajantes que se nos han impuesto o que nosotros mismos nos hemos impuesto. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Francisco. Qué sabrosa conversación, qué disparadora de preguntas, y siempre pienso que lo mejor que puede pasarnos en la vida es que nos generen nuevas preguntas, buenas preguntas, no respuestas. Las respuestas, por lo menos en lo personal, me dan un poco de flojera, porque significa que llegue al final. Sin embargo, las preguntas abren otras posibilidades y de eso se trata este ciclo de conversaciones que, repito e insisto, organizamos en colaboración la Cátedra Max Aub, el Jardín Botánico, el Instituto de Biología y la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Les recuerdo, el 28 de abril tenemos en este mismo lugar, no sé si con más o con menos sol, o si yo me tengo que venir con una escafandra de buzo, pero en este mismo lugar precioso vamos a tener una tercera charla en esta misma línea. Una escritora, la escritora ya está definida, Isabel Zapata, que no solamente es ensayista, es poeta, tiene un libro espléndido de poesía que se llama Una ballena es un país, y ella es editora de Antílope, que publicó en español a Terry Tempest Williams, Cuando las mujeres eran pájaros. Es una mujer que le interesa mucho, ha escrito mucho sobre este tema de la animalidad. El científico todavía no tenemos el nombre definido, pero será igualmente que los dos, el participante de noviembre, el doctor Enrique Martínez Soriano, ¿lo dije bien? González Soriano, y Francisco Vergara, que nos acompañó hoy.
igualmente será una conversación muy rica, así que platiquen, inviten a otros, es gratis, caray, tenemos que aprovechar todo esto que la UNAM nos ofrece y estas maneras de enriquecernos. De nuevo, muchas gracias por el espacio a todo el equipo que ha trabajado detrás de bambalinas para que esto suceda. Parece que es muy fácil, nos sentamos 3 y platicamos. No, se requiere toda una logística desde las sillas hasta el lugar, hasta los pósters que se peguen en donde corresponden y, por supuesto, los invitados que sin ellos no tendríamos estas charlas. Y muchas gracias. Quiero terminar. Yo decidí por mis pistolas, que Clarice Lispector era como la santa patrona de esta sesión, de esta segunda sesión, y voy a leer un mínimo fragmento de una entrevista que ella dio. Ya no hablamos de la novela, ya no hablamos de los temores y fobias que nos genera el mundo animal. Bueno, Clarice tiene esta novela que se llama La Pasión según GH, en la cual no les voy a spoilear mucho porque de veras léanla, o sea, lo de menos es lo que pasa. El chiste con Clarice Lispector es cómo pasa, cómo lo narra. Una mujer de clase media se mete al cuarto de la mujer de servicio a la que acaba de despedir, empieza a revisar pues el closet, en fin, y se encuentra una cucaracha. Y ahí sí ya no les voy a spoiler, no les voy a decir qué pasa con la cucaracha, pero deriva en un proceso de reconocimiento. Algo le pasa a esa personaje a partir de ese encuentro con una cucaracha. Y Clarice, la autora, dijo que en esa novela se había mezclado el recuerdo de mi pobreza de niña con las chinches, goteras, cucarachas y ratones. Era como de un pasado mío histórico. Yo había vivido ya con los primeros animales del planeta. Nosotros como especie vivimos con los primeros animales del planeta, no nosotros como individuos, pero sí la especie. Y tenemos tanto que aprender ahí, hay tanto que reflexionar, hay tanto que indagar, que preguntarnos. Así que, bueno, pues esta es la vocación de este ciclo de charlas bestiarios en las artes y las letras, conversaciones entre literatura y ciencias naturales. Así que muchas gracias por estar aquí y yo creo que todos nos merecemos un aplauso. ¿Les parece? Gracias. Ay, no pude ya ni aplaudir. Gracias.